Giovanna. Eh, Decía, ¿no? Vamos hablando un poquitito respecto a lo que sabemos fue la rebelión de Satanás, en particular o Lucero sería, ¿no? En particular en Isaías se nos cuenta al respecto. Pero ¿se acuerdan ustedes, hermanos, hermanas, qué es lo que se dice qué es lo que motivó a que Lucero se rebele, ¿no? Contra Dios. ¿Alguno de ustedes se acuerda algo? No tiene que decirlo todo, pero algo, sí, algo, de hecho. ¿Se acuerdan? Primero que era hermoso, ¿no? Era muy hermoso. Ya les ayudé. ¿Qué más podemos nosotros decir? ¿Qué más nos acordamos de él? Y que Hermano, obviamente, sí, quería adelante, quería ser más que Dios. quería ser más que Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Quería ser como Dios. Quería ser como Dios. Ujú. Muy bien, algo más. Sí. Quería ser Dios. Estamos bien. Está muy bien. ¿Qué más podemos decir? Y ciertamente que por esas cosas se reveló, ¿no? Ahora, recuerden que cuando se habla de la maldad en nosotros los seres humanos, nuestra maldad es comparada con la maldad del mismo Lucero, del mismo Satanás. O sea, es una maldad muy diabólica, muy malévola, ¿no? La maldad en nosotros. Y sí, o sea, muchas veces también nosotros queremos ser el que está sobre los demás. Y aún también en las iglesias del Señor pueden ocurrir eso de sentirnos más que otros y en razón a ello no interesan las opiniones de otros, sino más interesan las posiciones de uno. No solo que esto ocurra o puede ocurrir con líderes como pastores, ¿no? O maestros, en realidad puede ocurrir con muchas personas simplemente en base a que no permitimos que Dios sea quien llene nuestras vidas, sino más bien que esa nuestra naturaleza siga en nosotros imponiéndose. Y decimos ello porque estamos tratando casualmente un tema en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 14. ¿Sí? Si nos dirigimos hacia Romanos capítulo 14, donde en el versículo 1, estamos viviendo esto ya como el contexto, ¿no? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Recordemos que por sobre todas las cosas, cuando hablamos de iglesia, que todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros tenemos a Jesús como el Señor. No nos tenemos nosotros como Señor al hermano o a la hermana, ¿no? Señor o señora. No, no, es Jesús el Señor y todos nosotros debemos estar igual. Que si bien es cierto, pueden existir opiniones diversas también en ciertos aspectos, como en este caso la comida, ¿sí? Pero eso no significa que debamos ver a aquel que piensa distinto a nosotros como que si fuese menos, o viceversa como más, simplemente como hermanos. Y la idea es que ojalá podamos estudiar, podamos conversar, pero hay temas que no necesariamente están siendo quizás del todo claros. Entonces, en este sentido, sobre todo habiendo en esta iglesia también personas judías de la iglesia en Roma, que ellos pues en el Antiguo Testamento y aún también en el Nuevo Testamento, ellos siempre estaban impulsando el no comer lo inmundo, lo contaminado, ¿no? Entonces, mientras que viene Pablo y dice, oye, no, coman nomás, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién se le hace caso?
y la idea es que por sobre todo se respete posiciones, que se respete posiciones y no que para encima echarle en cara, ¿no? O, voy a comer pues carne delante, ¿no? Delante del que no come carne para que aprenda, ¿no? Para que sepa quién es más fuerte. Pero no, esa no es la intención de lo que esta carta nos enseña, sino la intención es que siempre aprendamos a ser humildes, aprendamos a amarnos en esa humildad, aprender a respetar y también dentro de ello no ser tropiezo para otros. ¿Sí? Entonces, y con eso en mente nos dirigimos a lo que es en el mismo capítulo 14, a partir del versículo 19, que ya la semana pasada habíamos hablado algo de ello. Dice en el versículo 19, repito, Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Y no se trata aquí en este caso, este versículo, simplemente creo yo respecto a qué comes o qué no comes, sino en líneas muy generales, ¿no? O sea, en términos muy completos dentro de una iglesia, ¿qué es lo que debemos nosotros seguir? La paz unos con otros, ¿no? Aquello que edifica, no aquello que destruye. Y aquí hay que también tener mucho cuidado porque a veces nosotros, en razón a la sociedad en que vivimos, pensamos que cuando la Biblia dice lo que edifica se refiere a hacerte sentir bien, ¿no? Y no necesariamente. Es a través de la verdad del Señor en amor, obviamente, no simplemente para señalar, sino en el amor del Señor que podamos comprender que lo que edifica es la verdad, ¿no? O sea, lo que nosotros a veces pensamos lo que edifica son, por ejemplo, palabras bonitas. No que palabras bonitas no deban utilizarse, pero entiéndase que palabras bonitas no necesariamente van a edificar conforme al Evangelio de Jesucristo. O sea, cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de edificar, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, ciertamente, y una vez más, en el amor al Señor. Si me estoy dejando entender, ¿sí? Porque sí, pues a veces se dice, no, pero si lo que dices ofende a alguien, entonces ya no estás edificando. No necesariamente, y cierto, hay que tener mucho cuidado también en cómo se dice, pero recuerde que si hay algo que edifica es el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús lamentablemente va a ofender, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido por el Evangelio, o sea, por lo que dice el Evangelio, y que usted no necesariamente quería estar de acuerdo con ello? ¿Alguna vez se ha sentido ofendido usted en casa, hermanos, por lo que el Evangelio dice? No necesariamente por lo que quizás uno dice o puede decir, porque a veces podemos dar opiniones, ¿no?, personales, y obviamente eso también puede ofender. Pero no estoy hablando de ello, sino estoy hablando de lo que la verdad dice. Ofendió, por ejemplo, a los judíos, ¿no? Y ofendió muchísimo a los judíos, ¿no? Ah, Así que puede ser que muchas veces también nosotros nos sentimos ofendidos y quizás con ello también convencidos, ¿no? O sea, el Espíritu nos convence, o sea, que es cierto, tiene razón el mensaje, tiene razón la palabra, y yo no necesariamente estoy viviendo así, o sea, como que nos compunge también, ¿no? Pero decía, la idea es que entendamos que cuando se habla de edificación se refiere a en el Señor, se refiere a la palabra en el Señor, al Evangelio de Jesucristo. Si tiene algo que usted decir o expresar con confianza, repito, sí, en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y directamente, pues, el contexto acá. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se come, qué no se come? ¿Sí? O qué come usted y qué come versus qué come el otro. ¿Sí? Entonces, la idea no es pisotear, ¿no? Porque uno come carne y el otro no. No, la idea es simplemente respetar. Y en este sentido, ayudarnos para que busquemos siempre la dirección del Señor
en lo que debemos nosotros creer. Versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Perdón, ¿no? Todas las cosas a la verdad son limpias, o sea, todas las cosas en cuanto a comida. Sí, hemos hablado de esto justo la semana pasada. Todas las cosas en cuanto a la comida, en realidad es limpio. Antes sí era la división de limpio versus inmundo, ¿no? Por ejemplo, justo me acordaba hoy día que en el Alto Moche comimos conejo el domingo, ¿no? Conejo y pollo también. Conejo cruzado con pollo. No. Ah, pero en tiempos bíblicos el conejo era un animal limpio o inmundo. ¿Por qué razón era inmundo? Era pezuña con hendidura, ¿no? Y por las muelas también. No, 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 por las es cierto, o sea, era un animal, entiendo yo, inmundo, simplemente lo asumiendo también por lo de las patas, no comencé a buscar. Entonces, alguien, ¿no? Puede decir, oye, pero ustedes están que hacen mal, ¿no? Pero no había nada malo en realidad, no había nada malo, y mucho más que fue gratis, ¿no? O sea, nada de malo había, ¿no? En ello. Así que entiendas esto, ¿sí? Entonces, pero en tiempos bíblicos, ¿no? Se estaba saliendo de la ley, y no solo de la ley, sino también tantas tradiciones que existían. Los judíos eran muy fuertes al respecto, ¿no? Entonces ellos decían, no, que no se coma, y que sí se coma, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer en ellos? Simplemente respetar, ¿no? Y decía, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, todas las cosas de la verdad son limpias. Una vez más, estamos hablando de la comida, porque a veces nosotros decimos todas las cosas y pensamos ya nos vamos hasta que con cualquier cosa, ¿no? Y no necesariamente. Aquí tratemos de interpretar dentro del contexto. Dice, pero es malo, eso sí, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahí, o sea, alguien está comiendo ahí sus legumbres y usted pasa con su pierna de pavo, por ejemplo. ¿Qué tipo me hace acordar el Kiko, ¿no? Cuando pasaba con su pelotazo, no, su paleta, no recuerdo, una vez. ¿Perdón? Con su torta, digamos, ¿no ves? ¿No? Pasaba y pues todo ello ocurría, ¿no? O sea, no es esa la idea. Simplemente respetar. Es más, si usted sabe que alguien tiene problemas con ello, en todo caso, simplemente mejor vaya a un costadito, que fuera de su vista, como para evitar, ¿no? Algún tipo de posible ofensa que sienta esta persona. Entonces, pero la idea es no hacer tropezar. Una vez más, no se trata de qué me importa lo que piensan los demás. Lo que importa es lo que yo pienso. Lo que importa es lo que yo siento. Y cierto, es importante eso también. Sin embargo, aún eso lo manejamos en el amor y la dirección del Señor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Y repito, habíamos hablado también de esto la semana pasada. ¿O alguna pregunta o algo que quieran agregar? Hermanos en casa, ¿alguien? Pues todo esto se puede aplicar también a, a ideas. Aquí hablamos de comida, ¿no? Ujú, Os digo, por ejemplo, no sé, ahora que hay toda esta lucha entre lo de con mis hijos no te metas y lo de los progresistas ujú, y, y por un lado, o sea, por un lado incluso se llega a involucrar la religión o el cristianismo incluso. ujú, ujú, Y, y cuando hay una actividad de un lado, el otro lado está publicando o haciendo declaraciones públicas sobre lo contrario y viceversa, ¿no? ujú, Entonces, ujú. o sea, al margen de que algo pueda o no ser correcto en el Señor, digo que también está el hecho de literalmente tratar de provocar al dar mensajes en los momentos en que uno u otro lado está celebrando algo o participando de algo.
Y vamos a llegar aquí a una parte muy importante. El tema es que muchas veces no lo hacemos en el cine. Entonces el tema es que simplemente yo voy a imponer mi parecer, ¿no? Entonces ahí nada más ya estamos descalificados, ¿no? ¿Sí? Puede ser que uno tenga la verdad, pero si la mal utilizamos, entonces ya estamos siendo descalificados. Ahora, el hecho de que tengamos la verdad, si se nos permite, simplemente presentar nuestra posición, ¿sí? Pero no tenemos nosotros que tampoco forzar absolutamente nada. Simplemente eso. Ah, porque repito, después ya vamos a desvirtuar la verdad, ¿no? Y recuerden que la verdad tiene al Espíritu Santo detrás de ella, que si bien es cierto, quizás alguna persona en ese momento no le va a hacer caso a usted, simplemente escuchó lo que, pero pues, quién sabe, por un otro momento reflexiona, medita y el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa persona, ¿no? Es como, si me permiten también, el día lunes tuvimos una reunión familiar en Pacasmayo. ¿Y cuántos habrán ido? Pues cuántas personas. De 40 a 50, ¿no? Ok. Y obviamente no que sea. La familia en general no es creyente, ¿no? Pero me permitieron dirigir unas palabras porque fuimos al cementerio y alimenté que por ser 27 no, 28, ¿no? Por ser 28 de julio, los curas no hacían misa porque ellos querían que haya misa, no cerraron misa, se fueron de feriado los curas. Entonces dijeron, ya que perseguir, algo bueno y gratis encima. Así que no se trató de abusar del momento, ¿no? Ya los tengo, así que van a tener que escucharme todo el tiempo. No se trataba de eso, sino de simplemente compartir lo que entendía debería compartir. Posiblemente también en ese momento no muchos estaban tan interesados en lo que decía, o quizás no muchos como que captaron la idea, ¿no? Porque a veces se habla de la Biblia y usted, ¿qué está hablando usted, no? Ah, pero el Señor puede utilizar eso, ¿no? En algún otro momento. Así que sí, no se trata de sentir, no, yo sé más, o tú tienes que hacer conforme yo quiero, o yo pienso. No es esa la idea, ¿no? Así que sí, uno obviamente tiene derechos y en este tipo de situaciones, como mencionas, hermano Joel, si es que a uno se le permite, entonces puede decir algo. Porque no estamos hablando de iglesia, No, o sea, ¿no? O sea, no estamos hablando, en cambio, el tema acá es iglesia, ujú. ¿sí? Aquí no se nos dice, oye, por lo tanto, anda qué sé yo, a la plazuela y peléate con el pensamiento de la gente. No está hablando de, está hablando de, ¿no? Alguien más, algo más. Alguien más. Entonces dice, bueno es no comer, ¿no? En el versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Sí? Da la impresión de que, no es que da la impresión, definitivamente, o sea, la gente tomaba, en este caso, vino, ¿no? Y no estoy diciendo que debemos hacerlo, no necesariamente, hay que tener mucho cuidado en la forma como se usan las cosas, pero creo que a veces también nosotros somos muy costumbristas respecto a definir qué está bien, qué está mal, muy cultural, o sea, de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Qué está bien, qué está mal, pero tengamos cuidado también con eso, ¿no? Sí lo hacían, ¿no? Sí lo hacían, no que necesariamente se decía está mal, pero que tampoco se considera y entonces hagamos nada más, ¿no? Siempre hagamos las cosas en el Señor. ¿Qué es lo que entendemos en el Señor? Necesitamos hacerlo. ¿Eh? Pero dice, o sea, si es que esto va a ofender a mi hermano, a mi hermana, entonces mejor
no lo haga. ¿Por qué razón? Porque entiende que la idea no es, una vez más, maltratar al hermano para que aprenda de una vez. No, la idea es que se entienda, es hijo de Dios. ¿Sí? Es hijo de Dios y por lo tanto debo tratarlo como un hijo de Dios también. ¿Sí? Con amor, con humildad y es más. La Biblia nos dice, oye, si se trata de pareceres, deja que el parecer del otro sea lo que, lo que prevalezca. Pero nosotros, así como Satanás, no queremos eso. Queremos que lo mío prevalezca, ¿no? Que lo mío prevalezca. Tengamos mucho cuidado con ello también. Y aquí decía, viene lo que quería que tengan presente. Dice, ¿tienes tu fe? ¿Sí? O sea, ¿tienes fe de que se debe comer, en este caso, carne, por ejemplo? O sea, si tú tienes fe en ello, ¿sí? Pero fe significa, ¿no? Tener la seguridad. Eso es la idea, tener la seguridad. O sea, si tú tienes fe en ello, pero tenla para contigo delante de Dios. O sea, asegúrate que eso esté conforme a lo de Dios. No simplemente a mí me parece, a mí me gusta y qué me importa el resto. No, sino que si es que le parece que debe hacer eso, pero decídalo en el Señor. ¿Sí me estoy dejando entender? No repito porque todo el mundo lo hace o porque esto, no, sino, Señor, debo, Señor, está bien, y que nos sintamos seguros al respecto. ¿Por qué razón? Dice, repito, versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. ¿Por qué razón? Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, es una gran bendición el que nosotros, y sabemos que la Biblia lo dice, Hebreos lo dice, el que nosotros andemos por fe. Esto es la seguridad. Esto es lo que Dios quiere para mí. Tengo la seguridad. Eso es lo que Dios quiere para mí. Y en ese sentido somos bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos aprobando después de examinar, estamos aprobando lo que Dios desea para nosotros. Por ejemplo, la salvación. ¿Sí? Hablemos de la salvación rápido. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo una persona puede llegar a ser salva? Ayúdenme, ustedes ayúdenme, hermanos, ayúdenme. Algunos de ustedes. Lo que la Biblia dice, uno puede llegar. ¿Cómo puede una persona llegar a ser salva? ¿Alguien? Por la fe en Jesús. Cuando uno reconoce, oye, yo soy pecador, ¿sí? Y no tengo una relación con Dios, más en Jesús puedo ser limpiado, puedo ser perdonado y también en este aspecto tener una relación con Dios. O sea, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Eso es lo que, por lo tanto, si uno hace ello, uno tiene la seguridad. Y yo soy salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña y por fe yo creo en ello. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto tenemos la seguridad. Y bien dice también Romanos, y lo hemos estudiado en el capítulo 10, el que cree en el Señor o el que es el que clama. Ah, pero bueno, básicamente el que cree en el Señor no será avergonzado. ¿Sí? No será avergonzado, no va a quedar mal parado, o sea, va a tener la seguridad. Por eso estamos hablando acá. O sea, si es que nosotros actuamos por fe, o sea, esto es lo que el Señor quiere. O sea, no hay nada que nos pueda condenar, no hay nada que nos pueda maltratar, porque en el Señor estamos nosotros teniendo esa fe de que sí es así. Pero repito, no se trata de qué es lo que uno quiere creer, sino qué es lo que Dios nos enseña a creer. O sea, eso es fe, ¿sí? Él creer en lo que Él desea que nosotros creamos y nosotros obedecemos ello, porque confiamos en ello. Entonces, a eso es a lo que, repito, se refiere. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, ¿y qué palabra? Sí, bienaventurado es la bendición suprema. O sea, no existe en este lado de la eternidad, no existe en la tierra una bendición más suprema que lo que esta palabra expresa, ser bienaventurado. No existe felicidad mayor
a lo que esta palabra expresa. Y es una felicidad muy, muy, muy interna, muy dentro, muy completa, ¿sí? Quizás nos puedan estar hasta matando, pero es muy completa. Y viene a mi mente Esteban, ¿se acuerdan ustedes de Esteban? Cómo es que lo apedreaban y pues, aquí el hombre parecía que está en otro mundo, ¿no? Porque él estaba con los ojos puestos, ¿no? En el cielo, y dice que vio al cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O sea, ese hombre era una persona bienaventurada, a pesar que le caían piedras, ¿no? A pesar que lo estaban matando, pero no existía un gozo más grande o supremo que el que él estaba experimentando. Entonces, eso es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros cuando aprendemos a andar por fe. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos decisiones no en base a lo que es la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Estamos decayendo. Ya no estamos con esa bienaventuranza suprema, sino más bien estamos nosotros como que opacándonos, como que se está acabando, ¿no? Esa felicidad divina para mi vida. Y por eso es que muchas veces nosotros comenzamos a buscar felicidades en cosas donde no necesariamente exista. Así que tienes fe, sí, tenla para contigo delante de Dios. Repito, en cuanto a lo que se quedó. O sea, no lo hagas. A ver, en una ocasión, la semana pasada hablamos de la sangrecita, ¿no? De la sangre, si se debe comer o no se debe comer, ¿no? Y en una ocasión le preguntaron a alguien, ¿no? O no, le dijeron, sí, sí, no, sí le preguntaron, ¿por qué es que se debe comer la sangrecita? ¿No? ¿Por qué o por qué no se debe comer? ¿Por qué es que se debe comer la sangre? Y él dijo, porque es tan rica que sería un pecado, ¿no? Dijo, ¿no? O sea, más está hablando en base a sentimientos, ¿no? En base a gustos, en este caso, porque es tan rica como, o sea, no había un criterio bíblico como decir, oye, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, repito, es la fe lo que no nos condena, ¿sí? Sino más bien nos hace bienaventurados de estar bien con Dios, sobre todo, ¿no? Así que algo que quieran agregar. Ahora, dice en el versículo 23, pero el que duda, ¿sí? Hablamos de la sangrecita, ¿se debe comer o no se debe comer? ¿Sí? Entonces hemos dicho, bueno, pero si está diciendo en cuanto a comida, todo es limpio, ya, ¿no? Y la sangrecita no es que estamos hablando de tomar sangre nada más, ¿no? Sino estamos hablando ya de una comida, que es cierto, se hace en base. Ah, pero si usted duda, no lo come, ¿verdad? No lo come. ¿Sí? Eh, es lo mejor para usted, porque va a estar más tranquilo. ¿Sí? Porque la idea es que lo que haga, hágalo en fe. Y si usted duda, entonces dice acá, pero el que duda sobre lo que come, o sea, se está condenando, porque va a estar, será, no sé, será, ay, sí he pecado, ay, ¿qué hago, Diosito? Perdona, pero quizás si está bien, ¿para qué pedir perdón? ¿No? Entonces, es una confusión que puede suscitarse allí con ello. Y no solo, obviamente, en cuanto a la comida en este aspecto, en todo, ¿sí? Es en el ser. ¿Ok? Entonces dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, se está sentenciando a sí mismo porque no lo hace con fe. Así que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con fe. Y nuevamente, no significa simplemente decirse a sí mismo, no, sí está bien, 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 porque yo así lo creo. No, 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 no se trata de ello. De lo que se trata es, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que nosotros entendamos al respecto a través de tu palabra? ¿Sí? Entonces, eso tenga por claro. Ah, dice, no lo hace con fe, sí, perdón. Adelante, hermana Camila o hermano Renato. Esa mano Pastor, justo quería blanca. preguntarle eso, ¿cómo no caer en el autoengañarse?
O sea, ¿Cómo no? claro, ¿cómo no caer en ello? Porque, o sea, si yo creo que es lo que Dios quiere para mí o quiere, o sea, que es su voluntad, ¿Ah? Ujú. ¿cómo, cómo me quitaría eso de la cabeza si yo creo que es lo que él quiere? Puedes repetir, por ¿Cómo favor. cómo me quitaría de la, o sea, cómo saber si no me estoy autoengañando? En el sentido de yo creer que es lo que Dios quiere, pero, Ok. o sea, ¿cómo? Exacto, ya lo entendí. Ya. Una vez más la palabra, ¿no? Esa es la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de fe, siempre tenemos que entender es en base a lo que la palabra me enseña. ¿Sí? Y si es que aún así uno no quiere aceptar, entonces ya se está más bien engañando a sí mismo. Por más que uno tenga la seguridad, no debo hacerlo, no debo hacerlo, o sí debo hacerlo. Pero si no está conforme a la palabra, entonces ya estamos incurriendo en decidir qué es lo correcto o lo equivocado en base simplemente a nuestro propio parecer. No sé si tiene sentido esto. Es tan importante la palabra. Sí, o sea, estaba pensando, por ejemplo, en cosas como carrera, por ejemplo, ¿no? O sea, uno, tu profesión no es que necesariamente va a estar escrita en la Biblia Correcto. o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, tú puedes creer que, no sé, te llama a ser doctor, supongamos, ¿no? O sea, yo creo que Dios quiere que yo sea doctor, algo así. Y luego no, o sea, ¿cómo sabes? Bueno, No, simplemente, en este caso, simplemente estudia, ¿no? Y si en caso te das cuenta a mitad de camino, oye, no, esto no es para mí, o sea, no es fácil, pero replantea las cosas, ¿no? Porque sí, pues sobre todo nuestra sociedad es una sociedad que como que tienes que decidirte ya, ni bien comienzas, ¿no? A estudiar y no es, o sea, no es poco común el que jóvenes después digan, oye, pero no necesariamente es lo que quiero. Y algunos se dicen, entonces sí, bueno, más voy a pensarte, ¿ya qué voy a hacer? ¿No? Pero no, la idea es que uno pueda entender en este caso de buscar una carrera, o sea, en qué puedo también servir a mi Señor, ¿no? Y con ello, obviamente, alimentarme y todo ello, ¿no? Los gastos que esto, o cubrir gastos que son necesarios. Pero el tema está en que muchas veces nosotros nos mandamos sin necesariamente considerar quién Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Simplemente decimos, no, ya yo quiero eso ya. Y si yo lo quiero es porque Dios también lo quiere. No necesariamente, ¿no? O qué sé yo, es esto porque sí, pues ya me gusta, o qué sé yo, da plata y todo eso. Pero que Dios está buscando es que más bien aún en ello sepamos servirle a Él. Muchas veces no estamos pensando en esas cosas. Entonces, la fe es más en base a lo que Dios quiere para nosotros y conforme a su palabra, ¿no? Y conforme a su ser también. ¿Alguien más o algo más? Estoy con algo que salí de ahí, sí. Ok. Ajá. Entiendo también que cuando acá menciona eh, en el 23, tenla para contigo delante de Dios, Ajá. sobre la idea de buscar la voluntad de Dios y al entenderla, hacerla en fe, ¿no? Entendiendo que es la voluntad de Dios, lo cual no necesariamente asegura de que en el tiempo uno no vaya a darse cuenta de que quizás se equivocó, pero la Sí, intención fue correcto. buscar la voluntad del Señor Cierto. y en el Señor entendimos eso, ¿no? Finalmente. Y también que muchas veces, o seguimos, ¿no? Vanamente hablando, juzgando las cosas por resultados, ¿no? Por ejemplo, en esto de la carrera que se usaba como Ujú, ejemplo. ujú. Eh, el Señor podría haber deseado que inicialmente uno estudie algo y que en el camino cambie a otra cosa. No que necesariamente me equivoqué, sino que es un tema Ujú, de tiempos, ¿no? ujú. Y en eso el Señor lo debería ser el Señor en nuestras vidas. Claro. Entonces, a veces sí juzgamos más porque, entonces si me doy cuenta que no era, entonces me equivoqué en ese momento. Ujú, Sí, podría ser, como también podría ser que Dios permitió eso porque era necesario. ujú.
Por eso es que en cuanto a la educación, yo no sé, obviamente alguien que entiende mucho de ello, mucho menos una autoridad, pero me parece un poquito injusto para los muchachos, ¿no? El que ya, qué sé yo, 16 años, 17 años ya tienen que definirse, muchachos, ¿no? Y no les dan tantas facilidades como para que si tienen que cambiar, cambien, no les dan tantas facilidades. Vamos a hacer de nuevo, pues ninguna sociedad como la nuestra, donde hay limitaciones y todo ello, entonces como que es difícil, ¿no? Salirse entonces, pero tratar de conducirnos en el Señor, esa es la idea, la mejor manera posible. Que no necesariamente vamos a tener las cosas claras a la primera, ¿no? A veces pensamos que sí, y después no, oye, no estoy tan en lo correcto, ¿no? En esto, y el Señor nos ayuda, obviamente, a comprender eso, ¿no? Y decía, ¿no? Nuevamente el versículo 23, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Una vez más, no se trata de qué es lo que usted quiera, qué es lo que usted guste, porque usted puede decir, le dice, oye, pero ya estás comiendo mucho. No, pero yo lo como con fe, así que no me importa, porque si lo como con fe estoy bien, ¿no? No, no, Dios habla de la glotonería también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no se trata simplemente de lo que uno piense, lo que uno quiere creer, sino lo que en realidad el Señor desea que nosotros comprendamos. ¿Ok? ¿Alguien, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar? Seamos personas de fe, ¿no? En el Señor. Y esa fe es lo que va a transformar nuestras vidas y también va a ser algo que agrade a Dios, porque sin Pastor, fe no se puede agradar a Dios. Sí, hermano. escuchándole hablar y teniendo en cuenta algunas cosas, en realidad todo lo que pase en nuestra vida no es parte también del plan de Dios que tiene para Te estamos perdiendo, hermana, te estamos perdiendo. nosotros. Te perdimos en la vida. Ya, ahora Ahora te encontramos. decía, en realidad todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, ya sea una carrera, una profesión o lo que pasare, no es parte del plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. A ver, el plan de Dios es nuestra vida en santidad y servicio a Él. Y dentro de ello tenemos las cosas que, por ejemplo, menciona, las carreras y todas esas cosas que se pueden dar y que obviamente uno debe elegir en una manera apropiada, correcta, pero no que necesariamente Dios te esté diciendo, oye, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y esto, no, sino que en lo que elijámoslo, pero en el Señor, ¿no? No para solamente servirme, porque muchas veces más es lo que pensamos, sino para servir a mi Señor, ¿no? Así que es como también en el matrimonio, ¿no? A veces se da este pensamiento de que no que Dios ha elegido una persona para cada uno, ¿no? Porque hay ejemplos, pues, ¿no? Donde pareciese eso. Pero recuerden que en el Oriente, en el Medio Oriente sobre todo, y aún quizás se haga eso, eran los padres los que elegían por los hijos, ¿no? Y no que estaba mal, porque estamos hablando eran chiquillos, ¿eh? 16, 17 años que se casaban. Y lo que los padres hacían era elegir a alguien y la idea era que en el Señor puedan ser de bendición pues para el hijo o la hija, ¿no? Y que puedan tener un hogar también en el Señor. Así que no necesariamente que podamos decir, obviamente Dios sabe, sí, pero eso suena romántico, ¿no? No, Dios lo eligió para ti, no sé, obviamente suena romántico, pero no, la idea está en que elijamos en el Señor. Si nosotros, en nuestra cultura, no es que nuestros padres eligen por nosotros, pero si vamos a elegir, elijamos en el Señor. Sí, no se piense que el, ¿no? La que venga con un polo que diga para ti, ya esa es la señal. No, no hay tal cosa, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Sí, mucho cuidado.
Por eso es que necesitamos ser personas que por sobre todo, más que conocer la vida, conozcamos a Dios de esta vida, porque Él nos va a conducir en todo. Sí, pero nosotros más estamos, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres? Y nosotros no estamos tan esforzados en conocer más a Dios. Porque conociendo a Dios es que vamos a entender más su voluntad, o mejor su voluntad para nuestras vidas. Algo más. Ahí nos detenemos entonces. Tal vez si digo algo más, ¿vale? Quizás haya más preguntas y nos quedamos acá hasta más tarde. ¿Alguna petición, hermanos, en estos momentos?